Muchísimas gracias por regalarnos ese recurso irrenovable que es tu tiempo, y aquí lo haremos valer. Bienvenido y bienvenida a un nuevo video aquí en Blogger Studio. El team revisó la versión oficial del mito. Luego hicimos una recopilación de varias versiones de lo sucedido, al parecer más de dos. La historia que defiende al Pancho Villa revolucionario, el Centauro del Norte, el Napoleón mexicano, amigo y defensor de las tierras. Por el contrario, Doroteo Arango, peón de hacienda, vengador de su familia, apartado y venido a menos. Un bandolero que justificó su comportamiento y que fue cruel con aquellos que lo despreciaron y justo con los suyos. Y, por último, un niño bastardo, exiliado, malhechor, bueno para dirigir, habilidoso, asesino y convenenciero, cobarde y mujeriego, y muy inteligente para saber cuándo cambiar de opinión. Para saber cuándo rectificar. Doroteo Arango Arámbula. Para ser honestos, nadie sabe y nadie puede comprobar si realmente Doroteo, mejor desconocido como Pancho Villa, es hijo legítimo. Esto quiere decir, si bien Micaela Arámbula es su madre, Agustín Arango probablemente no sea su padre, y más bien sea hijo de un hacendado austriaco venido a México. ¡Qué pinche pedo! Más tarde veremos por qué existe esta duda razonable y que de hecho tiene alguna justificación detrás, y también podría llegar a ser una motivación muy fuerte para nuestro pequeño Doroteo y convertirse así en el revolucionario que todos conocemos. En fin, Doroteo Arango nace el 5 de junio de 1878 en La Coyoatada, un pueblo muy olvidadito por Dios allá en el lejano Durango. No solo se unió a las fuerzas de la revolución por sus ideales o porque estaba chido. Muy en el fondo, a Doroteo le dolía haber visto cómo las costumbres y actividades económicas de sus antepasados se las habrían apropiado el gobierno de Díaz, para luego, y por si fuera poco, dárselos a terratenientes acaudalados. Los padres de Doroteo trabajaban para la familia López Negrete, una de las más ricas y acaudaladas de Durango. Imagínate, aquí en México, de puros impuestos, son 3 meses de 12 que trabajas. En ese tiempo, de todo lo que producían sus tierras heredadas por sus padres, tenían que dárselo a un hacendado puesto ahí por el gobierno de Díaz. ¿Qué pasaba si te rehusabas a esto? Cárcel, mi chavo. Y si recordamos, el nacimiento del pequeño Doroteo se cree que es ilegítimo. Ahí te va el chismecito histórico. Los vecinos de la familia para la que trabajaban eran austriacos venidos a explotar todo el potencial minero en Durango, cortesía del dictador del bigotazo Porfirio Díaz, al facilitarles el camino a los europeos para servirse de México y su gente. Pues resulta y resalta que el hijo de estos austriacos, Luis II Ferman, era algo así como un pillín, probablemente un violador, y no tardó en aprovecharse de su posición económica para abusar de la mamá del pequeño Doroteo. Incluso los Ferman residen en México y defienden hasta la fecha la idea de que su ancestro es padre biológico de Doroteo. Esto nunca ha sido probado, aunque si nos ponemos a pensar hace mucho sentido con un perfil. Es un niño en el que se sembró un resentimiento por los extranjeros acaudalados, que todo lo que su familia sabía fue arrebatado por ellos y por los burgueses o porfiristas, que para el tiempo eran más o menos lo mismo, que nunca le gustó que le llamaran por su nombre, quizás por el mito de su padre y la consecuente burla de su entorno. Quiero que sepas que de ti nadie se ha olvidado. Odiaba el régimen porfirista y quizás no reconocía a su padre como el verdadero. Repito, nada en la infancia de Villa ha sido probado o se puede comprobar, ni para bien ni para mal. Y el primero en citar audiencia es el mismísimo Doroteo Arango. Él mismo creó el mito de su origen, de su nombre, de sus aventuras o bien de sus desmadres. Al final, unos defienden que es hijo de Luis Ferman y otros que es hijo de Agustín Arango. Guadalupe Villa, aparte de ser historiadora, es nieta del mismísimo Doroteo Arango.
Ella asegura que el acta de nacimiento del general fue alterada quizás por él mismo en su intento de volver confuso su origen o su pasado. Si de por sí la historia del Napoleón Villa o del Napoleón mexicano, como muchos lo conocen, es un poco confusa, lo que viene es digno de una película onírica. Una noche regresando del jale, el entonces Doroteo descubre que López Negrete, el mero patrón, se encuentra forcejeando con su hermana Martina. Y tómala, que al no ser aún un capo, se da cuenta de no tener armas con que defender a su hermana. Así que le esculca el guacal a su familia. 1, 2, 3 tiros le suelta el cabrón patrón. Según esta versión, que alguna vez dictó el mismísimo Doroteo y con puño y letra del periodista revolucionario Manuel Baucha Alcalde, esta parte es donde el gran Doroteo se escapa porque según esto, el patrón lo va a denunciar y lo va a perseguir con la acordada. Personas que se dedicaban a detener y perseguir bandidos por voluntad propia. Así que abandona a su familia para exiliarse en las montañas. Al poco tiempo logra juntarse con los forajidos de Ignacio Parra, un bandolero asesino. Aquí es donde Villa se vuelve un poco malo. A veces asalta con armas de fuego, asesina a hombres y otras veces viola mujeres, comete delitos como el abigeato, mientras que los fines de semana se da la buena vida allanando casas y robándole las pertenencias a muchas familias. Pero por otro lado se vuelve muy bueno disparando a distancia. Aprende a sobrevivir en las montañas. Se vuelve uno de los mejores jinetes en todo México y no solo eso, se convertiría en uno de los mejores jugadores de este juego llamado la Revolución Mexicana. Dejaste 1000 semillas de amor en tantos lados. ¿Ustedes creen que acá siempre aplica el dime con quién andas y te diré quién eres? Para algunos historiadores, el hecho de que Doroteo se exiliara por haber discutido con López Negrete no justificaba el hecho de que se volviera un criminal. Esté quien esté, o sea quien sea el gobierno, robar es robar. ¿Qué es el Robin Hood mexicano? Él roba a los ricos para dárselo a los pobres. Esté quien esté, sea quien sea el gobierno, robar es robar. ¿O qué pasa con los delitos más severos como la violación o el homicidio? Doroteo, se vea como se vea, cayó en proscripción ante la ley mexicana o estadounidense, ante los hacendados o campesinos. Pancho o Doroteo, la verdad es que más que general, la gente lo veía como una persona indeseable. Más que buscamos incluso coincidencias con historiadores antivillistas, no encontramos o no dimos con referencias sólidas para asegurar que el nombre de Pancho Villa viene del forajido este con el que se rodeó o con el que se juntó, ya que este era Ignacio Parra, abatido e inmortalizado por el gran Chalino Sánchez. Entonces nos preguntamos todos de dónde salió el nombre de Pancho Villa. La fuente o una de las fuentes más confiables para los autores villistas
es que el nombre de Pancho Villa viene de su propio papá, ya que en una historia le cuenta que su nombre legítimo o el apellido legítimo de su papá, Agustín Arango, era más bien Agustín Villa. Entonces es donde decide supuestamente, y es en estas partes que le cuenta las memorias al periodista Baucha Alcalde, que su apellido real es Villa y no Arango. Entonces decide cambiarse completamente el nombre y ponerse Francisco Villa. La verdad, a mí como argumento eso me suena flojo, me suena críptico, pero vamos a dar ese beneficio de la duda para estos autores villistas. Por los periódicos de aquellos tiempos concluimos que fue un nombre totalmente aleatorio. Así como ese se hizo llamar Antonio Flores o Gorra Gacha. Se refería porque siempre traía el mismo sombrero. Acá nada más es como muy curioso que justamente cuando se cambia el nombre es cuando empieza a volverse como líder de Gavilla o de este grupo de criminales, y nos nace esta pregunta: que ¿para qué y con qué fin te cambiarías el nombre antes incluso de ser perseguido? Eso de cambiarte el nombre lo hace un estratega muy inteligente, o más bien un asesino o un bandido que está siendo perseguido por la ley. Ahí están las dos preguntas, ustedes saquen sus propias conclusiones. Decide tomar este nombre y aparte enaltecer su propio mito. Francisco Villa se hace del liderazgo del grupo. De hecho, comienza a crecerlo, pero ya no con esa visión de ser una gavilla, sino más bien ahora el norte del estado de Durango está al rojo. Chihuahua parecía un destino obvio, así que marcha para allá, y lo que una versión dice es que intentó vender carne de ganado dentro del margen de la legalidad. Llegando a Chihuahua, esto se lo permitió con su nueva identidad y gracias a que no se sabía muy bien cómo era físicamente. Recordemos que antes de esto no tenía una vida criminal, ya que solamente se había juntado con esta banda que pertenecían a Ignacio Parra. Si bien, según esto, era su etapa de buen comportamiento, pues mocos, que en eso toma prestado a Luis Terrazas Krill y se pone a jugar con él. Estamos hablando de uno de los terratenientes más poderosos del país, incluso cercano a Porfirio Díaz. Estas acciones entre la gente de Villa seguían alimentando el mito de que era el Robin Hood mexicano. Le robaba y maltrataba a personas acaudaladas y ricas para devolverle algo al pueblo pobre. Pero realmente, ¿cuánto le robaba a los ricos y cuánto devolvía a los pobres? ¿Por qué robar o pedir prestadas a personas de estas familias? Bueno, una vez dedicado al negocio de la carne y al ver que no daba frutos, acudió con Terrazas Krill, que aparte de haciendas, animales o terrenos, se dedicaba al negocio de la carne. Mark nos dice: si no puedes con tu competencia, cómprala. Villa: si no puedes con tu competencia, pídela prestada y nunca la regreses. Los descendientes de la familia Terrazas Krill, supuestas víctimas de Villa, corroboran estas historias, y si bien no podemos confiar en palabras de Villa, se cambió el nombre, abandonó a su familia, se juntó con malandros y aparte de todo esto pide gente prestada. Tampoco podemos confiar en la prensa del gobierno porfirista. Aparte de estar controlada, tienen una agenda política. También es una tontería creer que el gobierno no tenía injerencia directa en las publicaciones de estos tiempos. Sí, hoy en día... En fin, varias versiones del mismo hecho. ¿Era un Robin Hood mexicano o más bien era alguien que estaba tratando de buscar satisfacer sus propios impulsos? Digo, el team encontró varios testimonios y se los juro no encontramos ni un solo testimonio positivo acerca del general. Todos parecen, y no porque solamente parezcan, sino porque al momento de leerlos te das cuenta que hay algo raro en cómo están escritos, en cómo están redactados, y aparte de que vienen de fuentes oficiales del gobierno, que esto no quiere decir que sea verdad, sino que más bien está como condecorada o pintada para que parezca así, ¿no? Y por poner un ejemplo, Carla Yareli escribió en un compendio llamado Historias de Familia, realizada por el mismísimo gobierno federal en el año de 2012. Este compendio, de hecho lo pueden buscar en internet, habla sobre su bisabuelo y una historia que se han pasado a lo largo de su familia. Ignacio, maquinista durante 40 años. En una emboscada, las tropas de Villa tomaron el tren. Ignacio hizo todo lo que pudo por resistir al ataque de Villa. Sin embargo, los gavillas tomaron el control de la máquina. Sometido en el último vagón, Ignacio huyó al pueblo. Les dijo a todos lo que había pasado y a pesar de que todos le creían, nadie haría nada.
pues sabían lo brutal y despiadados que eran los villistas. Tiempo después, el bisabuelo de Carla intentó vengar el crimen que presenció en carne propia a manos del general. El final no pudo ser peor. El argumento de muchos historiadores villistas es que no se pueden encontrar documentos que avalen arrestos o aprehensiones contra Villa, pero este argumento falla un poco, ya que no hay órdenes de aprehensión emitidas en Durango. Y la cosa es, y si no sabías, ahí te va un super spoiler, Pancho Villa fue gobernador de Chihuahua, en donde cometió la mayoría de sus crímenes. Y el equipo se pregunta si fue capaz de cambiar su propio nombre en su acta de nacimiento. ¿A poco crees que era muy difícil quemar algunos historiales criminales? No entraremos mucho en la revolución más que lo que nos concierne a nuestro gordito revolucionario. Recordemos que Madero, líder del partido antirreeleccionista, Madero gana una batalla muy al norte de Chihuahua, donde de hecho conoce a Pancho Villa. Después asciende como jefe militar a Venustiano Carranza en Coahuila y pone al mando en Chihuahua al general Pancho Villa. Mientras Madero se reúne y fortifica el partido en el corazón mismo de Durango, este cabrón hace lo que quiere al norte del país. A veces, si no le estaba picando las costillas a los Estados Unidos y después escondiéndose en una cueva en México, sube y baja por todo Durango o Chihuahua haciendo de las suyas. Aquí es donde hay una historia muy cruel en un pueblo que se llama San Pedro, en donde al parecer asesinó a muchísimas personas a sangre fría. Después de todo esto se lanza al Paso, Texas. Es más, hasta lo arrestan en la prisión de Lecumberri por órdenes de Victoriano Huerta. Ahí te va otro chismecito histórico. Lo meten a esta prisión ubicada al norte de la Ciudad de México por órdenes de Victoriano Huerta. De veras, chequen esto. Es arrestado por el robo de un caballo, que ni siquiera era bronca de Villa, solo porque lo había tomado uno de sus soldados. Este soldado es Tomás Urbina y después veremos quién era. Y este fue el pretexto que utilizaría Huerta para mandar encarcelar a Villa y después sentenciarlo a muerte. Es muy sabido que al general Huerta le caían re gordos los revolucionarios villistas. Según él, eran desorganizados y no cumplían con las órdenes. Después de que Victoriano lo sentenciara al fusilamiento, el hermano de Francisco y Madero, Raúl, detiene el acto, ya que en ese tiempo se estaban ya gestando como muchos problemas o roces entre Madero, Zapata y Orozco, porque no atendían las demandas del sur. Entonces, Raúl, estratégicamente, para no tener problemas con el norte, decide cancelar el fusilamiento. Recordemos que Villa tenía algo muy en común con Zapata, Madero, Venustiano, incluso hasta con el mismísimo Victoriano Huerta en un principio, y era que estaban en contra del régimen porfirista. Villa probablemente fue el instrumento más valioso para derrocar al antiguo régimen. Pero más allá que solo un versus, Villa creció sometido por familias porfiristas. Pasaba hambre y frío mientras que en la Casa Grande se servía un banquete que después él mismo daría las obras a los cerditos por la mañana. Esos austriacos, esos españoles, asiáticos, de donde fueran, le llenaban el buche de piedritas. Es más, la posible idea de que su madre haya sido abusada por un extranjero o que su hermana haya sido agredida por los hacendados López Negrete, o ¿qué tal con el supuesto hecho de que él mismo es mitad mexicano, mitad europeo? Todas estas ideas, ese rechazo, ese apartamiento, tarde o temprano se pudre. Después de todo esto hace un montón de tropelías. Asaltó la ciudad de Chihuahua al puro estilo de caballo de Troya. Después de reventar las vías que funcionarían de hecho como distracción para que las fuerzas federales fueran y atendieran la explosión en las vías, Villa, montado en el tren junto con toda su bola de criminales, llegan al pueblo, esperan a que el tren se detenga. Cuando la gente piensa que simplemente llegó el tren, salen todos de ahí y asaltan la ciudad. Acá es donde se dice que firmó un acuerdo con Mutual Films para atacar de día porque las cámaras no filmaban bien en la noche. Se volvió desconfiado de su propia gente. Digo, el usurpador del poder, Victoriano Huerta, había demostrado que las personas que menos puedes confiar es en la gente que te rodea todo el tiempo. Y es aquí donde nace el dicho de que nadie sabe dónde estaba o dónde dormía el general Villa, o bien
que se acostaba en un lugar y amanecía en otro completamente distinto. Madero es asesinado y traicionado por Victoriano Huerta. Es acá donde Villa se propone, junto con Tomás Urbina, el güey que se había robado el caballo por el que fue apresado y fue llevado hasta la Ciudad de México, junto con él es que crean y empiezan a dirigir el ejército más poderoso que la revolución vio, la División del Norte. Se congrega en Coahuila, luego en Durango, en la Hacienda de las Lomas, y Villa dice: señores, en aras de la guerra, nada se hace si no se sabe mandar y obedecer. Sea cuando se junten las fuerzas en muchos números, los jefes y los grupos deben escoger entre sí un jefe mayor que lleve la carga de mando y al cual todos obedezcan. Opino yo que nombremos para el cargo de general en jefe y mi compadre Tomás Urbina, sí, es el mismo güey del caballo, al general Calixto Contreras o a mí. Adivinen quién se quedó con la dirección del ejército. Baja y gana casi todas sus batallas. Acá es donde, si tú más bien eres lector de autores villistas, preferirías no aceptar que Villa no fue un estratega militar como lo conocemos, o sea que era tan brillante, pero según esto todas las victorias se deben más bien a la inteligencia que tenía militarmente el general Felipe Ángeles. Luego de desoír las advertencias que le daba el general Ángeles, de hecho a causa de su contrato con Mutual Films para pelear de día, el general Felipe Ángeles le dice: pues sabes qué, bye bye mi chavo, yo ya no quiero nada de ti porque nos vas a llevar a la ruina, y se va a la capital, mientras que Pancho Villa sigue peleando una de sus batallas, y es aquí en donde Pancho empieza a perder una tras otra, pierde dos de las batallas más importantes que tenía que haber ganado para la toma del poder de todo el norte. Y aquí es donde la caballería de Villa ya no se vuelve tan efectiva, es donde también empieza a desertar muchísimas personas a cargo de la División del Norte. Chequen esto, Villa contaba con 30,000 hombres y 36 piezas de artillería, mientras que Álvaro Obregón contaba con la mitad, con 15,000 hombres y 16 piezas de artillería. Pues así perdió Villa. Echando la caballería por delante, se tuvo que ir para atrás de nuevo, y es donde regresa al norte, lejos de la capital, y tratando de no enfrentarse al nuevo y creciente régimen de Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Acá es donde el revolucionario comienza a crear o a fortificar su mito. Hay algo importante que hay que saber, ya que la prensa gringa o la prensa estadounidense les mamaba la idea de un revolucionario gordito y bonachón haciendo de las suyas e incluso escapando de uno de sus agentes de inteligencia en Estados Unidos, y es que ellos mismos supuestamente le ponen el mote del Napoleón mexicano. Más tarde, como lo que todo sube tiene que bajar, Villa según esto asistiría a un evento, familiares o conocidos, y andaba manejando su Dodge, donde traía a sus dorados como a su estado presidencial y al general Miguel Trillo. Justo cuando dan vuelta en la avenida Juárez en Chihuahua, es acribillado a manos de Jesús Salas Barraza y Melitón Lozoya junto con 7 hombres. Sus dorados y el general Miguel ni siquiera pudieron reaccionar, no pudieron repeler el combate, y así es como muere el ícono y la leyenda de Pancho Villa. Nadie niega que el cabrón sabía montar y disparar, que era un estratega militar muy inteligente y sobre todo que sentía ese patriotismo como lo hacía Zapata o Madero. Era libertario, pero siendo objetivos y defender la idea de que Villa fue en realidad un héroe revolucionario y no más bien un jefe de gavilla deja mucho que desear. Tampoco nos quisimos basar en puras fuentes antivillistas como lo hizo Badía en Leyendas, y no es que tengamos nada en contra de los antivillistas, que estemos con los villistas, sino que al analizar estas dos perspectivas más la versión oficial del gobierno, nos dimos cuenta que Villa en realidad es un personaje más gris que blanco, es más bien un personaje lleno de sombras, ya que nos basamos en muchísimos testimonios y difícilmente encontramos unos creíbles. Sin duda, Villa fue un criminal, un despiadado jefe militar con el que no querías tener problemas. Así fueras un humilde campesino hasta el presidente Francisco I. Madero, una leyenda sin duda.
con partes llenas de mentiras y partes verdad. Un ejemplo de superación a nivel muy personal para el pequeño Doroteo Arango. Enseñarte a leer, a sobrevivir en las montañas y dirigir a cientos de hombres no es cosa que vivieran y platicaran más de 2 personas en una misma conversación. Habiendo dicho esto, es innegable que la infancia impactó incluso a nuestros mitos y leyendas. Y como todos los personajes en esta temporada, los sentimientos negativos o las emociones negativas, tarde o temprano degeneran en acciones violentas o decisiones irreversibles. Tal es el caso del bandolero asesino, forajido mentiroso y a veces revolucionario Pancho Villa. Esto ha sido todo por nuestra parte, espero que te haya gustado mucho y te recomiendo que te vayas a ver alguno de los otros videos. Mi nombre fue Héctor, pero no quiero que se olviden que detrás de mí está un gran equipo que se encarga de la investigación o bien los recursos y el desarrollo de la pieza que ante ustedes presentamos. Muchísimas gracias y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales para que te enteres de más cositas que hacemos por ahí. Gracias, sé feliz, conoce tu historia por favor y nos vemos hasta la próxima. Cumplida sus órdenes, mi general Villa.